la suma del recíproco de un número positivo, y el recíproco de 4 más que el número es 1021. Queremos encontrar el número, y se nos dice que dejemos que x represente el número. Entonces, la definición de las variables deja que x sea igual al número positivo, lo que significa que la cantidad de x más 4 sería 4 más que el número. Y ahora volvamos a leer esta oración y configuremos nuestra ecuación. Se nos dice la suma, que significa la suma del recíproco de un número positivo. Entonces, si x es el número positivo y hay una fracción x es x sobre 1, y luego para encontrar el recíproco de x, intercambiamos el numerador y el denominador o volteamos la fracción. Y para el recíproco de x o el número positivo sería 1 sobre x, nuevamente porque tenemos una suma es más el recíproco de 4 más que el número. Bien, nuevamente, si la cantidad de x más 4 es 4 más que el número, entonces la cantidad de x más 4 sobre 1 sería x más 4 como fracción, y por lo tanto el recíproco es 1 sobre la cantidad de x más 4. Entonces tenemos 1 sobre x más 1 sobre la cantidad de x más 4 debe ser igual a 1021. Ahora, antes de resolver esta ecuación, se nos pide que ingresemos la ecuación aquí. Para asegurarnos de ingresarla correctamente, debemos usar la herramienta de ecuación o, desde el teclado, deberíamos incluir paréntesis alrededor de la cantidad de x más 4 para que la suma esté en el denominador. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y resolvamos la ecuación. Para resolver la ecuación racional, queremos multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador para borrar la fracción de la ecuación y luego resolver para x. En este caso, observe que el único factor común entre los tres denominadores es este. Y, por lo tanto, el mínimo común denominador será el producto de los tres denominadores. Entonces, el mínimo común denominador debe contener un factor de 21, un factor de x y un factor de x más 4. Entonces ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación o cada fracción por la pantalla LCD. Entonces tendremos esta primera fracción multiplicada por 21x veces la cantidad de x más 4 y lo mismo para cada fracción. Entonces multiplicado por 21x veces la cantidad de x más 4 y multiplicado por 21x veces la cantidad de x más 4. También podemos escribir cada producto como una fracción con el denominador de 1 si eso es útil. Ahora, antes de multiplicar, simplificamos cualquier factor común entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de x sobre x simplificado a 1. Entonces este primer producto es 21. Multiplicado por la cantidad de x más 4 más para el siguiente producto, tenemos un factor común de x más 4. X más 4 sobre x más 4 se simplifica a 1. Entonces este producto es solo 21x. Igual en el lado derecho, tenemos un factor común de 21 sobre 21 simplifica a 1. Entonces este producto es 10x. Multiplicado por la cantidad de x más 4. Ahora pondremos el paréntesis y resolveremos para x. Entonces distribuiremos aquí y distribuiremos aquí. Así que distribuyendo aquí tenemos 21x más 84. Más 21x es igual a 10x al cuadrado. Más 40x. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática, por lo que estableceremos la ecuación igual a 0 y veremos si podemos resolverla factorizando. Sin embargo, antes de hacer esto, combinemos el término similar en el lado izquierdo. 21x más 21x es 42x. Entonces tenemos 42x más 84. Es igual a 10x al cuadrado más 40x. Como el término al cuadrado está en el lado derecho y tiene un coeficiente positivo, establezcamos el lado izquierdo igual a 0 restando 42x en ambos lados. Y restando 84 en ambos lados. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos 0. En el lado derecho tenemos 10x al cuadrado. 40x menos 42x es negativo 2x o menos 2x menos 84. Ahora vea si podemos factorizar el factor común del lado derecho de 2, factoricemos 2 primero. Entonces tenemos 2 veces 5x al cuadrado menos x. Menos 42. Si el trinomio factoriza, factorizará los dos factores binomiales.
Debido a que el primer término es 5x al cuadrado, tendremos un factor de 5x, y luego un factor de x en las primeras posiciones. Y debido a que el término constante es negativo 42, necesitamos ubicar los factores negativos 42 en las segundas posiciones. Entonces, la suma del producto interno y el producto externo es igual a un x negativo. Entonces sabemos que 42 es igual a 6 por 7. Y 6 es igual a 2 por 3. No creo que los factores de 6 negativo y 7 positivo, o 7 negativos y 6 positivos funcionarán. Entonces, mirando los factores primos, deberíamos notar cómo, porque 7 veces 2 es 14, sabemos que 14 veces 3 es igual a 42. Entonces, intentemos los factores negativo 14 y positivo 3. O los factores de negativo 3 y positivo 14. Probemos menos 14 aquí y 3 positivos aquí. Y observe cómo el producto interno es negativo 14x, y el producto externo es 15x, y esta suma es positiva 1x. Y queremos sumar una negativa x. Entonces, debido a que tenemos el número correcto pero el signo incorrecto, solo necesitamos cambiar el signo de los factores. Usaremos un positivo 14 aquí y un negativo 3 aquí. Observe ahora que el producto interno es 14x, el producto externo es negativo 15x y la suma es negativa 1x. Entonces, ahora que tenemos el factor correctamente, podemos resolver para x. Este producto es igual a 0 cuando 5x más 14 es igual a 0 o cuando x menos 3 es igual a 0. Resolviendo x aquí, restaríamos 14 en ambos lados para tener 5x igual a 14 negativo, dividir ambos lados por 5, y tenemos x igual a negativo 14 5. Aquí solo sumamos 3 a ambos lados dándonos x es igual a 3. Entonces tenemos dos exclusiones de álgebra para nuestra ecuación. Pero si volvemos a la pregunta original, nos dijeron que x es un número positivo y, por lo tanto, nuestra solución es x igual a 3. Entonces, el número positivo que satisface estas condiciones es 3. Espero que hayas encontrado esto útil.